¿Quién hay como tú, Señor? ¿Quién hay como tú, oh Padre eterno? Gracias te damos, mi Dios, porque eres bueno y generoso, misericordioso. Nos sacias de bien, Señor, y nos permites estar aquí queriendo escuchar tu palabra. Gracias te damos por este día de reposo. Te pedimos que podamos aprender, podamos entender tu bendita palabra y podamos llegar a esas aguas profundas, Señor, a esos mares de aguas que tiene tu palabra. Que tú, Yeshua, nos enseñes, mi Dios, en este día. Te lo pedimos todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Muy buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos a nuestro estudio matutino del día de reposo. En esta ocasión nos toca el capítulo 3 del libro de Éxodo. Recordemos que el estudio pasado estuvimos viendo cómo fue que finalmente Moisés tuvo que huir de Egipto porque mató a uno de los egipcios y pues finalmente él tomó la decisión de su identidad. Y justo así titulamos el estudio, el tema relacionado con la identidad, con lo cual nosotros nos identificamos justo en este tiempo en el cual nosotros nos encontramos en la dispersión del mundo, como Israel, como el Israel de Dios, en donde nosotros cada día de nuestra vida tenemos que tomar una decisión que nos limita en este mundo, en este Egipto, y que nos lleva a un curso determinado. Es decir, ese curso, ese caminar, nos lleva justo a la puerta angosta. Así es de que la decisión de cada uno de nosotros tiene que ver precisamente con esto que implica la identidad del Israel de Dios en la dispersión de todas las naciones. Eso es muy importante entenderlo de esta manera porque justo eso es lo que nos hace, lo que hace la diferencia entre un hijo de Israel y una criatura de Dios. Normalmente se piensa o algunos pensábamos que todos éramos hijos de Dios. Sin embargo, cuando uno comienza a entender los significados de los términos acerca de la creación, acerca de ser hecho hijo de Dios, pues entonces comienzas a entender que ser hecho hijo de Dios es una potestad que te puede ser entregada, pero siempre que tú tomes la decisión de recibir esta potestad, de recibir esta autoridad. Y esta autoridad tú la recibes a partir de que tú te sometes al yugo del rey del universo. En ese sentido es que tú tomas esta potestad para ser hecho hijo de Dios. Y ya no solamente eres una criatura, sino eres parte del Israel de Dios. Es así como nosotros tomamos la decisión para tomar nuestra identidad. Tú eres Israel, tú te estás adhiriendo a la nación del pacto, a la nación de las promesas, a la nación de Israel en la medida en que das honra a el pacto. Haces de que al pacto que tú ya hiciste con el Eterno para ser constituido heredero. Y en este caso, Moisés fue lo que hizo, finalmente tomó la decisión de su identidad. Es decir, él sabía que él era hebreo, pero había crecido en un mundo totalmente distinto, en una nación que le dio toda la comodidad, todo el tema de la prosperidad económica, la proyección, todo el tema del conocimiento del hombre, todo el tema relacionado con el éxito. El éxito estaba proyectado de acuerdo a los historiadores,
Moisés estaba proyectado para recibir el reinado de Egipto. Así es de que esto es importante. Era una proyección muy importante para él a título de éxito. Y es justo lo que sucede hoy en día con todos nosotros. Todo lo que sucede es de que fuimos educados, se nos dieron principios, se nos dieron ideologías que tienden a ese propósito, a que tú tengas un éxito profesional, que te desarrolles profesionalmente como lo máximo. Y es ahí donde se pierden las prioridades. ¿Por qué? Porque sí es importante que te prepares, que nos preparemos, es importante que nos esforcemos en lo que hacemos, es importante que nuestros hijos tengan una preparación cultural, es muy importante. Pero eso no significa que se esclavicen bajo ese proyecto de vida. Entonces, lo que nosotros estamos aquí entendiendo a través de la vida de Moisés y las decisiones que está tomando desde los patriarcas, es que ser un hijo de Israel implica una gran responsabilidad de poner en la balanza correctamente las prioridades. Es decir, una cosa es que tú te prepares, que le enseñes a tus hijos a trabajar, a que se preparen, que sean esforzados en la escuela, que tengan una carrera profesional, porque es necesario que haya médicos, es necesario que haya abogados, es necesario que haya profesionistas, por supuesto que es necesario. O sea, no puedes tú decirle a tus hijos, no te preocupes, solamente pues no estudies y a ver de qué trabajas. Eso no está bien. Tenemos que ser realistas. Vivimos en un mundo en el cual nuestros hijos requieren ser preparados, pero al mismo tiempo, como padres tenemos la gran responsabilidad de decirle a nuestros hijos, de educarles, de infundirles los principios más básicos de la vida sobre esas proyecciones a título profesional, de tal suerte que el trabajo, la carrera profesional o los éxitos que en un momento pudieran llegar a tener no deben ser como que lo más importante de sus vidas, porque entonces se van a perder y si esto hubiera sucedido con Moisés, finalmente él no hubiera tomado la decisión de su identidad. Es lo mismo, hoy en día tú y yo, nuestros hijos, tienen que tomar la decisión de su identidad día con día. Son decisiones que diario estamos tomando. No es de que ya hiciste un pacto, hiciste tu tevilá y ya. O sea, ya y sigues con tu vida común y corriente de forma normal, como si nada hubiera pasado. Tiene que cambiar. Tu vida tiene que cambiar literalmente. Diariamente tenemos que hacer esa toma de decisiones. Y tenemos que hacernos conscientes desde que amanecemos de lo que somos, de que estamos tomando la decisión de ser Israel. Y conforme pasa el tiempo, esto se te hace un hábito, una forma de vida. Así es de que en el capítulo 2 vimos cómo es que Moisés tomó esa decisión y defendió a su pueblo. Obviamente no significa que vamos a matar a nadie, pero pues lo que estamos viendo es la decisión a ese nivel que tomó Moisés. Vimos también que finalmente lo que hizo fue indebido, no debió haber asesinado a esa persona, pero sucedió así, y eso solamente demuestra una cosa: Moisés, como cualquiera, fue un hombre que también tuvo sus impulsos, que también tomó decisiones que en un momento dado le iban a costar, le iba a traer consecuencias. Pero todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, de manera que en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 3, en donde ya Moisés, después de un determinado tiempo, después de 40 años aproximadamente, en donde llegó
y se casó con la hija de Jethro, Séfora, cambió su vida y durante todos estos años Dios lo formó en carácter. Vamos a ver cómo es que cambia la vida de Moisés a grado tal de que Dios lo prepara para entonces hacerle el llamado correspondiente. Dice desde el versículo 1, capítulo 3 de Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Y fíjense que aquí, si ustedes recuerdan lo que sucedió, aquí vemos una analogía relacionada con Jacob. Fíjense, en el caso de las ovejas, de Jethro, su suegro, vemos que Moisés ya se encontraba apacentándolas, porque finalmente tuvo que huir, porque Faraón lo quería matar. De la misma manera, o sea, salió huyendo, ¿sí?, con temor de su vida, y de la misma manera fue lo que sucedió con Jacob. Recordarán ustedes que Jacob huyó de Esaú, su hermano, porque por causa de haber recibido la primogenitura, Esaú prometió que lo mataría, por lo cual su madre le da el consejo de que huya a Mesopotamia, y ya le dan recomendaciones para que busque esposa, dónde, con quién, etcétera, etcétera. Una vez que Moisés encontró refugio con Jethro, se dedicó a pastorear las ovejas de su suegro. Así que no eran sus ovejas, sino eran las ovejas de su suegro. Se encontraban en la misma situación, igualmente, en la que se encontró Jacob. Sí, que Jacob. Sí. Cuando trabajó con su tío. Sí, dije que Moisés se encontraba cuidando las ovejas de su suegro Jethro. Y el asunto es que cuando vemos la historia de Jacob, cuando huye, llega con su tío Labán, y ¿qué es lo que sucede? De igual manera comienza a cuidar las ovejas que no son suyas, sino que son de su tío. ¿Qué principio aquí vemos? Bueno, hay un paralelismo entonces entre Moisés y Jacob. Esto nos confirma porque estaban cuidando ovejas que no eran de ellos, no eran propias. Y esto nos confirma una vez más que una de las formas en que Dios prepara a su pueblo es a través de las adversidades, pero también a través del servicio y trabajo esforzado. Ambos se esforzaron en su trabajo. Es un trabajo esforzado que en un momento dado forma el carácter del hombre. Los que somos padres podemos ser testigos en un momento dado. Yo espero que ustedes puedan compartir esta gran experiencia, hermosa experiencia como un servidor y mi esposa. Podemos ser testigos de que este principio es justo lo que muchos agradecemos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos enseñaron esto precisamente. El trabajo en ocasiones es duro, pero también es una gran satisfacción de saber que, de conocer lo que valen las cosas. Aprendes a valorar lo que adquieres, valorar lo que te ha costado un esfuerzo adquirir. O porque lo peor que podríamos hacer es no enseñarle a nuestros hijos este mismo principio que a nosotros nos ha beneficiado. Entonces, esto, como vemos, ¿por qué hablo de los hijos? Precisamente porque cuando toman esa decisión, cuando Dios pone los ojos en una persona, comienza a formarlo como hijo. De la misma manera en que nosotros como padres formamos a nuestros hijos, le damos educación, les damos principios, los reprendemos, ¿sí? También nuestro Padre hace lo mismo con nosotros.
Hay ocasiones en que hemos tenido que ser reprendidos por nuestro Padre. Pero por el contrario, quienes han querido en un momento dado, han querido evitarle a los hijos cualquier esfuerzo, sacrificándose incluso ellos mismos como padres, dándole a sus hijos incluso lo que no deberían de darles, solo se daña la concepción real de lo que es la vida por parte de los hijos. Los hijos van creciendo y con una concepción de la vida totalmente tergiversada, corrompida. Y eso es lo peor que podríamos hacer como padres. Durante toda la Escritura vemos cómo es que Israel ha sido forjado, ha sido formado duramente en ocasiones, pero es el trato que el padre ha tenido con su hijo, con su primogénito, con Israel. Entonces yo creo que la enseñanza es muy clara para nosotros como padres acerca de lo que deberíamos hacer con nuestros hijos. No estar consintiendo las desobediencias, las deshonras, los caprichos. Es lo peor que puede un padre hacer, en el propio perjuicio de nuestros propios hijos. O sea, es ilógico, porque decimos amar a nuestros hijos, pero sin darnos cuenta podríamos estarles afectando de manera permanente, para toda la vida, su percepción acerca de lo que es la vida en realidad. Así que Moisés nos confirma lo que los patriarcas vivieron aprendiendo. Ellos aprendieron y enseñaron a sus descendientes, de manera que eso es justo lo que debemos hacer con nuestros hijos, precisamente por el amor que sentimos por ellos. Enseñarles a ser esforzados en la vida, sin importar en un momento dado a lo que ellos se dediquen. Tienen que hacerlo con amor, tienen que hacerlo pensando, considerando que es una bendición si tienen trabajo. Mucha gente quisiera tener trabajo hoy en día y lo está perdiendo, o incluso hace tiempo que no lo han encontrado. La situación económica en todo el mundo ha estado muy difícil y quizás se recrudezca. Tenemos que orar al Señor para que nos guarde, que nos provea, que provea lo que más necesitamos, lo que verdaderamente necesitamos como pueblo. Así es de que bueno. Y dice el versículo 1 que llevó Moisés a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. El significado de Oreb es una palabra hebrea que significa desolado y viene de la raíz Jareb, que significa desolado también, o incluso matar. También puede significar instrumento cortante o espada o cuchillo. O sea, está muy relacionado. Los conceptos, incluso de matar, me llamó la atención. ¿Por qué? Porque el concepto tiene un significado espiritual también. El monte Oreb se encuentra identificado como el monte Sinaí. Recordemos que más adelante, cuando el Señor comienza a darle instrucciones a Moisés, le dice que la señal será que regresarán a ese mismo monte para servirle. Su pueblo le va a servir en ese monte. Entonces estamos hablando del monte Sinaí, ¿okay? Que se encuentra en el desierto. Recordemos, tengamos en mente el nombre, el concepto de Oreb, que significa desierto, desolado o incluso matar, cuchillo. ¿Okay? Tengamos esas palabras en el significado de este monte. Y porque esto tiene relación con lo que significa, ya que en el desierto el desierto es sinónimo de desolación, ¿okay? Y en ese sentido, atendiendo a la raíz del nombre hebreo Oreb, que es la palabra Jareb, que significa desolar o matar,
podemos entender las palabras del apóstol Pablo cuando él habló acerca de la ley, cuando dice la ley me mató, que fue justo lo que Dios entregó en aquel monte. ¿Qué fue lo que entregó? La ley. Acompáñenme por favor Romanos capítulo 7. Vamos a ver lo que dijo Pablo acerca de este tema y cómo es que lo conceptualiza el apóstol Pablo, el tema de la ley, a partir de que la ley llega a tu vida, a partir de que comienzas a vivir en pacto, con este pacto, porque este es el pacto, la ley entregada en Sinaí, precisamente. Dice desde el versículo 9, del 9 al 25, vamos a leer, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Una vez más, verso 9, y yo sin la ley vivía, antes de entrar en pacto, antes de hacer tus votos de obediencia al Eterno, en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué dice que revivió el pecado? Porque si tú no estás en pacto, tú no estás consciente de tu real condición delante de Dios. ¿Qué es lo que te hace consciente de tu condición real delante del Eterno? Cuando conoces la ley, cuando te das cuenta de que tu condición natural es de pecado. Exactamente, por eso dice, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué dice que murió? Porque el pecado es muerte. Porque el pecado es muerte. Te das cuenta de que estás en pecado y pues estás en muerte, pues. Exactamente. Eso es justo de lo que está hablando el apóstol Pablo, y dice versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vamos en esa lógica, pero aquí es en otro sentido también. Aquí hay dos sentidos. Uno, en el sentido de que por causa del pecado somos muertos. Pero en otro sentido también tiene que ver el hecho de que por causa de conocer la ley, tienes que morir al viejo yo. Y este es el reto. Una vez más, verso 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Fíjate cómo es que Pablo, cada vez que leo a Pablo me impresiona la mente que tuvo este hombre. Fíjate, verso 11 una vez más, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, aprovechándose del mandamiento, el pecado, me engañó. Dice, y por el mismo mandamiento me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Claro, porque en la condición natural de pecado del hombre, sin conciencia de la condición en la que se encuentra, simple y sencillamente se encuentra separado de lo santo, de lo justo y de lo bueno. Verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dice, pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, si el mandamiento es bueno, ¿el propósito es que tú mueras? ¿Ese es su propósito? Sí y no. Dice Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Por qué? Vamos a tratar de poner eso en un ejemplo muy práctico, muy simple, muy sencillo. En el momento que tú consideras que a cada rato estás mintiendo y dices mentiras pequeñas, pero te das cuenta que la Torá, en donde quiera que tú la veas, te das cuenta que la Torá, que la mentira es pecado. Pero también dice la Torá que el pecado es muerte. Entonces, lo que está sucediendo es que
lo que está diciendo el apóstol Pablo es que una vez que tú te das cuenta, tú conoces la Torá, entonces te das cuenta que eres muerto. No importa qué pequeño o grande sea tu pecado. Finalmente, si estás cometiendo pecado, eres muerto. Dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque te está enseñando a no mentir. El mandamiento te enseña a no mentir. El mandamiento te restringe la libertad de pecar, la libertad de hacer o decir cosas que constituyen pecado. Te restringe. Por eso es bueno. Así es de que la libertad y el libertinaje no es bueno. Siempre es importante que tengamos esto consciente. Por ejemplo, ¿te acuerdas del tema del libre albedrío? El libre albedrío, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Pues sí, es una cualidad mental que tiene todo ser humano. La pregunta no es esa. La pregunta no es si tienes o no tienes libre albedrío. Claro que lo tienes, ahí está, y lo tienes. La pregunta es si tienes el derecho de usarlo. Si tú, como hijo de Dios, deberías usar tu libre albedrío. No, porque la Torá te limita. La Torá te pone un cerco y te dice, no, yo soy, dice Dios, yo soy quien te lleva por un camino o por otro. No eres tú, no decides tú por ti mismo. ¿Por qué? Porque ya eres mi hijo. Ya te estoy diciendo yo por qué camino vas a caminar. Es lo mismo que pasa con tus hijos. Imagínate que Abraham te diga, oye mamá, pues ahora tengo ganas de hacer X cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa que se le ocurrió, y tú dices, pues hijo, es que tienes libre albedrío. Pues ¿cómo crees? Te vas a poner a pensar, a ver, ¿eso es bueno o es malo? ¿Sabes qué? No vas a hacer esto porque eso no es correcto para ti. Te va a preguntar tu hijo, ¿y por qué? Bueno, porque yo te lo digo. Y se lo puedes explicar, le puedes razonar, de tal suerte que ya no tiene esa libertad. El hecho de que llegue a una madurez, a una adultez, que diga, ya soy mayor de edad, ok, va a tomar, pero para entonces ya está formado en carácter y en principios. Y aún así, vive contigo, pues está bajo tus reglas. No se manda por sí mismo. Lo mismo sucede con nosotros. La Torá, por ser buena, el mandamiento por ser bueno, te restringe. Pero al mismo tiempo te está diciendo, estás muerto por esto. Tienes que hacer algo con esto, con esa circunstancia. Continúa, voy a leer nuevamente el verso 13. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Exactamente. Vamos a leer nuevamente esto. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que la transgresión a la Torá, para mostrarse transgresión, para mostrarse en mí, para darme cuenta que era transgresión, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno. Porque el mandamiento es bueno, a fin de que por el mandamiento, el pecado, la transgresión, llegase a ser sobremanera pecaminoso, total, que yo vea que realmente esa condición es detestable, pecaminoso en sobremanera. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, y aquí viene, y aquí ya comienza a aterrizar Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Aquí está separando el concepto y esta gran problemática que todo el mundo tiene. La ley es espiritual. El mandamiento, aunque lo lees y que te está dando mandamientos de manera práctica que debes cumplir, el quererlo cumplir es espiritual, es un don que te da Dios. No viene de tu propio atributo. Dice verso 15, por lo que hago,
porque lo que hago no lo entiendo, ¿ok? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué lo aborrece? Porque ya te diste cuenta, ya te enteraste del mandamiento, el mandamiento te ilustró lo aborrecible que es el pecado, lo aborrecible que es la mentira, lo aborrecible que es la shonara, el hablar chismes, el hablar maldad, la inclinación al mal. Tú lo aborreces y sin embargo, de manera natural tú lo tienes. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aunque no lo quiero hacer. Dice, ok, verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque cada vez te está dando, te expone la condición de las acciones en las que te encuentras. Por ejemplo, la condición de la deshonra a los padres, en el caso de un hijo, va a llegar un momento en que un hijo se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta de las ocasiones en que deshonra a un padre. Puede ser de muchas formas. Pero si el hijo no conoce la ley, ¿cómo se va a dar cuenta? Va a continuar con su vida pensando que está bien, haciendo las cosas correctamente. Pero cuando el hijo es consciente de la Torah, del mandamiento, entonces va a venir a su mente y a su corazón el convencimiento de pecado, la conciencia de pecado, de que está deshonrando a sus padres y que tiene que cambiar. Eso te aseguro que no le va a dejar en paz. Por eso dice que lo aborrece, aunque no lo quiere, pero lo hace. Pues claro, de manera que yo no soy, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, aquí hay que aclarar esto, verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ok, aquí muchos podrían justificar la acción de pecado que tiene la persona precisamente porque dice, no, pues sigue insistiendo en su pecado. Y está pensando que este versículo le está justificando para que continúe en esas circunstancias. No es así. Lo peor de todo es que no se está dando cuenta del contexto. El contexto es de que mientras tú continúes así, vas directo al infierno por causa de no querer, de simplemente vivir así y no esforzarte en rectificar aquello que sabes que está mal. Porque para eso es el mandamiento, para exponer tu condición en la que te encuentras. Y entonces tienes que morir a tu viejo yo para ser una nueva persona, cambiar ese tipo de cosas que están mal. Por eso el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 8 habla acerca de vivir en el Espíritu. Aquellos que viven en el Espíritu y aquellos que viven en la carne, los que no agradan a Dios. ¿Son cosas distintas? Por supuesto que sí, pero el hecho de que la ley sea espiritual, el mandamiento sea espiritual y que yo sea carnal no significa que por todo el tiempo, por toda mi vida, tendremos que estar separados. De ninguna manera. Tengo que aprender a vivir en el espíritu, aunque no soy del mundo. Aunque me encuentro en el mundo, pero no soy del mundo. ¿Ok? Verso 18. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. De manera natural, el hombre, la decisión que toma por hacer está en el mal, no es que esté bien. O sea, es una mentira cualquier persona que diga que de manera natural pues, hace todo bien. Eso no es cierto. No necesitas andar matando gente para que diga, pues sí, ando haciendo males. No, el simple hecho de
de una actitud en casa con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, que muestra una falta de respeto, una falta de atención o consideración, en fin, tantos detalles en los que eso ya te coloca en esta condición. Así es de que no hay justificación para que alguien diga, no, pues es que yo no me encuentro en estas circunstancias. De ninguna manera, claro que no. Dice verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muchas veces las personas tienen toda la intención de hacer el bien, pero les gana la pasión, les gana la ira en ocasiones y hacen lo que no deberían de hacer. Y ya después se arrepienten. Y sí, se arrepienten y eso es lo que nos hace diferentes en ocasiones, que cuando tú te das cuenta ya te equivocaste, sí. Bueno, en circunstancias distintas, sin conocer el mandamiento, simplemente deja las cosas como están y ya no te importa. Pero cuando conoces el mandamiento, lo que comienzas a hacer es que comienzas a disculparte. Buscas a la persona y tratas de resarcir el daño. Tratas de arreglar las circunstancias, porque sabes que te equivocaste. O sea, eso es un gran avance, porque estás reconociendo que hiciste mal, que no fue lo correcto de la manera en cómo reaccionaste. Eso es importantísimo. Bueno, por algo se empieza. Verso 12. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Claro, en tu espíritu, por supuesto. Al momento que tú conoces la ley, te das cuenta, y eso es lo que va transformando tu vida. Por eso te deleitas. Cada vez, por eso cada persona quiere conocer la ley, quiere conocer la Torah, y se deleita, se goza en estudiar la ley. Y sobre todo cuando Yeshua expone la Torah en sus propias palabras, eso te da un gozo enorme, porque es justo lo que quieres hacer. Lo que Yeshua expone a través de sus propias palabras, que es justo la Torah. Verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, lo que tú ya conoces, el mandamiento que tú ya conoces, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y continúa acerca de vivir en el Espíritu, pero lo que yo les comentaba, pero el punto aquí es lo que sucede en el monte Horeb, en el monte Sinaí, y el significado de Horeb, que está relacionado con matar, o sea, ¿qué es lo que iba a suceder en este momento? Imagínate lo que tú ya puedes comenzar a entender cuál era el propósito de sacar a Israel, el propósito de Dios, para que le sirvieran en este lugar. Para que una persona decida cambiar su vida, debe encontrarse en un desierto, ¿estás de acuerdo? De otra manera, no. En el que debe estar en un desierto en el que su vida hasta ese punto haya sido objeto de opresión de parte de las mismas cosas por las que por sí misma en su propia vida haya considerado como una analogía de un Dios. Por ejemplo, el éxito, el trabajo. Mucha gente se esclaviza en eso. Ayer en el saludo que cada 8 días compartimos de Shabbat Shalom, les invito para que lo lean nuevamente y se van a dar cuenta que estamos hablando de este tema.
¿Por qué? Porque cuando el Señor habla más adelante en Éxodo capítulo 20 acerca de la idolatría, las palabras que el Señor utiliza acerca de no inclinarse, acerca de otros dioses, todo este tema de la idolatría, las palabras que se utilizan que en el hebreo y en el griego que se están utilizando en ese texto, en ese párrafo, hacen alusión no solamente al tema de las imágenes físicas de los dioses que la gente veía como una analogía de lo que estaban adorando, sino que también tiene que estar representado en los mismos conceptos toda acción, toda obra por parte del hombre para llevar a cabo una honra por sobre todas las cosas. Cuando las personas se esclavizan en el trabajo, lo que están haciendo del trabajo es un dios. Y esto es idolatría, bajo el contexto y los conceptos que se están utilizando en Éxodo capítulo 20. Así es de que les invito a que vean por ahí ahí los compartimos en los grupos, esa publicación de ayer, y se van a dar cuenta que tiene relación con este tema, acerca del éxito profesional, cosas que en sí misma, haberlas logrado las personas implican para ellos una factura muy elevada, una factura que tienen que continuar pagando para conservar el estatus que en un momento de ya lograron. ¿Por qué? Porque de otra manera pierden y no quieren perder. Cuando las personas llegan al punto de que todo aquello en realidad les tiene esclavizados, en ocasiones claman, como vamos a ver que más adelante aquí, bueno, de hecho el Señor le dice a Moisés que escuchó ya el clamor de su pueblo. Sin embargo, también se dan cuenta estas personas que requieren un libertador. No, por sí mismos no pueden librarse de esto. Aunque quieren cambiar sus vidas, en realidad no saben cómo hacerlo. Ese es el momento en que Dios hará que alguno de las gentes de quienes se está sirviendo el Señor, aquellos que están compartiendo la palabra, quien sea, algún mensaje de estas personas va a llegar a estos que ya están clamando, que ya están rindiéndose por causa de no poder por sí mismos salir de estas circunstancias en las que se encuentran. Que en realidad esto viene a ser un desierto. Y sabrán que para salir de ese desierto es necesario que mueran por causa de la ley de Dios. Es decir, que mueran a su viejo yo para permitir que se les coloque un nuevo yugo. Que ya se les quite el yugo del trabajo, del éxito, del estatus, etcétera, y que permitan en un momento dado que se les ponga un yugo que es fácil de llevar porque su carga es ligera. El yugo de su gobierno sobre su servicio, el yugo del gobierno de Dios sobre su servicio. De esto habló Yeshua acerca de ese tema. Mateo 11, del 25 al 11, dice: en aquel tiempo respondió Yeshua y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Por qué habla de los niños? Porque ya llegas a una condición en la que simple y sencillamente te encuentras te das cuenta que a este nivel de vida que quiere el Señor eres inmaduro. Habrás podido ser muy inteligente, muy sagaz, muy maduro en otros aspectos de la vida cotidiana y profesional, pero a este nivel de vida a la que estamos siendo llamados, somos totalmente inmaduros, somos como niños. Pero no solamente por eso, sino por la actitud también, que ya queremos la simpleza de la vida a través de la enseñanza del Señor. Dice verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados. ¿Ya te diste cuenta? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así de que esto es lo que representa el monte Horeb, un lugar a donde todo el que está siendo llamado para constituirse Israel tiene que morir, tiene que ser cortado por la ley de Dios, tiene que dolerle. Y eso es lo que muchas veces no quiere la gente. Cuando la gente escucha la palabra de Dios y hay cosas que son como pedradas directas, simplemente las esquivan y como que no se enteraron. Y en el peor de los casos, simplemente quieren tomar las cosas que les parecen bonitas o motivantes. Pero cuando se trata de aquello que es lo que verdaderamente te va a edificar y te va a hacer crecer en el espíritu, que es justo lo que te duele, lo que te corta, lo que te mata, no lo quieren recibir. No lo quieren recibir. Eso ya es decisión de cada quien. Ahí está la invitación de parte del Señor para todos, todo aquel que quiera. Pero la decisión también la toma el hombre. Verso 2 dice: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto es un simbolismo hermoso, impresionante. En el desierto pues es común que una planta de zarza se combustione de forma instantánea por el intenso calor, el sol, los rayos del sol, etc. Sin embargo, esta zarza no se consumía. Y bueno, tenía dos características. Se le apareció esta visión, se le apareció el ángel de Yud-Hei Vав-Hei en medio de la zarza. Y la otra característica es que la zarza no se consumía. Esta visión de Moisés es un impresionante simbolismo de Yeshua en la cruz. La palabra hebrea usada para zarza, ahí lo pueden ustedes checar en su Strong, es la palabra sané, en el hebreo, que significa pinchar o clavar, lo que está relacionado con los espinos. La zarza es un arbusto, o sea, les pido que tengan en su mente la cruz del Señor y el Señor en ese momento que fue crucificado, justo después de que lo martirizaron, lo maltrataron y le pusieron una corona de espinas en su cabeza. La zarza es un arbusto de espinas, y en este caso este arbusto no se consumía. Además, la escritura dice literalmente que el ángel de Yud-Hei Vав-Hei se encontraba en medio de la zarza. El momento en que Yeshua estuvo en la cruz, él se hizo uno con la cruz, con el madero, con toda la implicación de lo que representó la cruz, como el haber cargado con los pecados del mundo. Asimismo, Yeshua tenía una corona de espinas, lo que representa una analogía de la zarza de la visión de Moisés, que al verla en fuego no se consumía. Literalmente estaba representando el fuego por el que Yeshua pasó en esa cruz. Sin embargo, ese fuego no se consumía. Eso es muy importante. La vida del Hijo de Dios no se consumió, sino que sería para purificación por los pecados del mundo. Acompáñame a Isaías 42, del 1 al 4. Dice el profeta: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Y está hablando de Jesucristo, de Yeshua, de su obra consumadora. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré,
mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, mucha atención en el versículo 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. La palabra caña que vemos aquí de la caña cascada de la que habla el profeta, en el griego es la palabra cálamos, que en el contexto de este pasaje tiene que ver con el tallo de una rama. La palabra cascada en el griego es la palabra sutribo, que significa aplastada. ¿Sí? En este sentido, lo que el profeta habló es acerca de Yeshua como el siervo escogido de Dios, es que él no destrozaría del todo a aquellos que estén a punto de ser cortados, ¿sí? Como tallo, como, ¿sí? Él no destrozaría, no acabaría con todos aquellos a pesar de la debilidad en la que estén, sino que por el contrario Yeshua haría todo por sanar y restaurar y fortalecer a este débil, a todos aquellos débiles y quebrantados. Es el mismo contexto al referirse al pábilo, el pábilo que humea, es decir, que ya no tiene lumbre, pero que aún está vivo. El Señor no lo apagará, sino que restaurará la llama de la vida de Israel, que ha venido a buscar al Mesías, todo aquel que es Israel y que ha venido a buscar al Mesías, por esta condición de quebranto espiritual. Algunos piensan, y también puede ser que consideran que la zarza ardiendo también simboliza a Israel. Pues por supuesto que sí, o en general al pueblo de Dios, afligido, pero no destruido, porque Dios está en medio de ellos. Dios se manifiesta en la tierra por medio de sus ángeles, quienes en ocasiones se manifiestan como llamas de fuego, como habló el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 7, dice: ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, cuando habla acerca de la deidad de Yeshua. Y es que vemos que dice la escritura aquí en Éxodo 3, que el ángel de Yud-Hei Vav-Hei estaba en medio de la zarza, como en llama de fuego. O sea, imagínate que es una representación también, como le decía, acerca de Jesucristo, del Mesías, en medio de Israel, que le sostiene, pero que por más que esté en fuego, por más que esté en pruebas, por más que esté siendo purificado, no lo extermina, sino por el contrario lo aviva. Rezamos a Éxodo 3, versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, fíjate, verso 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Así es que, de acuerdo a la redacción que nosotros estamos leyendo, Dios le pidió a Moisés, primeramente, que no se acercara, ¿sí? Que guardara esto implicaba que guardara una distancia, ¿sí? Y por otro lado, que quitara su calzado de sus pies, lo que expresa reverencia ante la presencia de Dios. Cuando dice no te acerques, es una frase que literalmente tiene un sentido de detenerse, de no acercarse, de mantener su distancia.
Moisés estaba en camino a examinar la zarza, que no se consumía cuando Dios le detuvo en ese momento. Este era un lugar santo por causa de la presencia de Dios, lo que implicó que Moisés debía mantener una separación entre él y el Señor. Y luego le dice, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Fíjate qué interesante aquí, porque la palabra tierra que se utiliza aquí en este párrafo es la palabra hebrea Adamá. Es muy diferente a cualquier otro contexto de otra parte de la escritura, porque no se refiere a cualquier tipo de tierra. Esto significa que Moisés estaba pisando una tierra muy especial, lo que podría considerarse que podría ser una referencia al lugar de donde fue sacado el primer hombre, Adán, del Edén, que era una tierra única y especial. Porque, y esto lo vemos la diferencia justo en el versículo 8, más adelantito, en donde la palabra que normalmente o comúnmente se utiliza en la escritura es la palabra hebrea eretz. Entonces en la traducción nosotros vamos a leer la misma palabra, tierra, pero en el hebreo cambian. ¿Ok? Entonces es muy interesante justo que este lugar donde está el Señor y le dice que se quite las sandalias, porque es santo ese lugar. La palabra que se utiliza es la palabra Adama. Verso 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra. Aquí la palabra tierra es la palabra Eretz, ya no es la palabra Adamá. Y se sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y aquí no importa, aunque sea la tierra que fluye leche y miel, es la misma palabra, Eretz, no es la palabra Adamá. Entonces nos damos cuenta que la palabra que está utilizando se utiliza cuando el Señor se refiere al lugar santo, es una palabra distinta que nos remonta justo al lugar de donde fue creado Adán. Y luego dice, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal. Aquí viene la señal. Esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esta era la señal. La palabra servir en el hebreo que se utiliza en este texto es la palabra abad, que significa alabar, desempeñar un culto, constituirse como esclavo. ¿Okay? Lo anterior nos confirma que este monte donde Moisés recibió el llamado de Dios para esta encomienda significa que al ser identificado como el monte Sinaí, el hecho de que Dios haya escogido este lugar para entregar su ley implica que alabar a Dios en su contexto original significa convertirse en su siervo, bajo su yugo, bajo su ley, en franca obediencia. Esto es alabar a Dios. Este es el sentido original
y más correcto de la alabanza a Dios. Esto es servir a Dios. ¿Ok? Así de que es interesante cómo es que originalmente el Señor está utilizando la palabra servir. ¿Cómo le serviríamos? ¿Cómo? A través de tu obediencia. Tú no puedes decir que sirves a Dios si no cumple la ley de Moisés. No le estás sirviendo. Estás haciendo cualquier otra cosa menos servirle. Es que soy ujier, o soy diácono, o soy en la iglesia y hago esto y hago lo otro, o en el grupo, o en la congregación, yo me dedico a esto, yo tengo esta labor de hacer aquello. No te engañes, no te engañes. No tiene nada que ver con el concepto que Dios nos ha entregado para que nosotros entendamos lo que significa servirle. Así es de que olvídate de que te engañen y que te digan, es que tú estás llamado para colocar aparatos, hacer conexiones en X lugar, o para, tú estás llamado para, no sé, tantas cosas que de repente hay muchas actividades en las iglesias y congregaciones que engañan a la gente bajo ese concepto que no tiene nada que ver con el servicio a Dios. Prácticamente puedes considerar que le sirves a las personas, que ayudas, que colaboras, y que pues, obviamente que se hace necesario, pues, ya en un lugar organizado, donde hay este tipo de circunstancias, congregaciones organizadas, grupos, etcétera, pues se hace necesario muchas actividades. Y está bien que se hagan, pero no te engañes, no estés pensando que eso es servir a Dios. No es eso. No es eso. Haces eso porque es necesario. Es necesario que el lugar esté limpio, es necesario que se conecten aparatos para el sonido, es necesario, infinidad de cosas, hay mucho trabajo en esos lugares. Todo eso es necesario, pero eso no es servir a Dios. ¿Ok? Entonces hay que entender esta gran diferencia que Dios mismo está exponiendo. Aquí mismo voy a leer nuevamente el versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es justo donde se entregó la ley. Verso 13, y dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Por qué lo leemos de esta manera? Bueno, porque la traducción no te dice gran cosa, pero cuando tú lo lees si tú lo lees en el hebreo, o simplemente te vas al concepto hebreo, entonces vas a entender que la expresión que hizo Dios aquí tiene que ver con un verbo muy importante que expresa la eternidad de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Eye asher eye, que significa yo soy el que soy. La palabra eye es la palabra ser en futuro. Seré el que seré. La expresión implica el siempre existente, el que es eterno. La expresión nos indica que Dios es el que siempre estuvo con Israel, que Dios es el que siempre está con el Israel y el que siempre estará con Israel. Él es el que siempre nos va a sustentar en todo y por todo. Y dijo, así dirás, fíjense lo que dice el texto, dice, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy Eye, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Así es de que nosotros vemos esta
esta referencia una vez más en la revelación de Jesucristo, en el libro de la revelación de Yeshua, en el versículo 8 del capítulo 1. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, Elohai. Así es de que nosotros aquí vemos claramente que lo que le está diciendo a Moisés es el siempre existente, el que siempre ha sido. ¿Por qué iba a saber Israel, el pueblo, de quién estaba hablando Moisés? Pues porque todos los patriarcas conocieron al Señor, conocieron al Eterno, se les manifestó, y ellos traían todo este conocimiento que se había transmitido de generación en generación, de manera que entonces ellos sabrían efectivamente que el siempre existente había enviado a Moisés. Una vez más, verso 14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Verso 15, además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Yud-Heh-Vav-Heh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará todos los siglos, por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto, se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: el Señor, Dios, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Señor vuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Fíjate, aquí le está advirtiendo, desde aquí, Dios le está advirtiendo a Moisés que no los dejaría ir. Sin embargo, Dios haría esto para testimonio de su gloria. Eso es lo que las escrituras describen como los eventos en donde Dios se glorifica en la vida de los hombres. Por ejemplo, acompáñenme a Juan 12, versículo 4. Cuando Yeshua recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, que estaba muy grave, él dijo uno de sus discípulos, perdón. El versículo 4, ¿no? Ajá. No es esta cita, perdón, me equivoqué. Era... es desde antes. Es el versículo, perdón, es el capítulo 11, cuando le dan la noticia a Yeshua de que Lázaro estaba enfermo, y el Señor dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado también. ¿Ok? Así es de que, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Por qué Dios le está anticipando a Moisés que Faraón no iba a dejarlos ir, sino que por mano dura, sino por mano fuerte, el Señor los libraría?
porque es justo lo que está buscando el Señor. Lo que haría el Señor es glorificarse en la vida de Faraón, a través de la vida de Faraón, a través de la actitud de necesidad de Faraón. Lo que iba a hacer el Señor era glorificarse para testimonio de todo el mundo, a través de sus maravillas. ¿Ok? Así es que a través de la encomienda que recibió Moisés para liberar a Israel de la servidumbre en Egipto, Dios nos confirma que siempre que insistamos en hacer su voluntad, Él estará con nosotros y no nos dejará, por lo cual es necesario conocer cuál es la voluntad de Él, para que nuestras vidas estén alineadas a su voluntad. Nuestros deseos, el deseo de nuestro corazón esté alineado a su voluntad. Así de que si es bien cierto que en determinadas circunstancias Dios puede cumplir nuestros anhelos, claro que sí, el anhelo de tu corazón, pero siempre y cuando sea en este sentido, siempre y cuando no vaya en contra de lo que es verdaderamente su voluntad y no lo que tú consideres que es voluntad, porque te lo imaginas de Dios, sino hay que conocer su voluntad. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Pues a través de la Escritura, a través de su Escritura. Es ahí donde está plasmada su voluntad. Verso 20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas sus maravillas. La palabra mano es la palabra yad en el hebreo, que significa dirección, pero también tiene que ver con poder, con ejercer un poder a través de determinados medios. ¿Cómo es que el Señor ejercería su poder? Bueno, a través de todas estas maravillas que en un momento dado llevarían a cabo la liberación de Israel. Dice, las maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Verso 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Aquí lo que está diciendo el Señor está confirmando una vez más la visión en sueños que tuvo Abraham, que sería esclavizado, pero también sería liberado, pero que estarían con riquezas. Dice versículo 22, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Recordemos que Dios le dijo a Moisés, o le dio una señal, la señal de que sería el pueblo, de que el pueblo le serviría al Señor ahí en el monte Sinaí. Lo que podemos ver es que Dios no le va a pedir a su pueblo algo de lo cual él mismo no le haya provisto. Recordemos que estaban en esclavitud, estaban siendo maltratados, o sea, realmente no tenían nada, estaban muy pobres, estaban siendo oprimidos grandemente a grado tal de que ya estaban clamando por la libertad. Y es por eso que Dios escuchó. Entonces, ¿cómo le iban a servir? ¿Con qué le iban a servir? Aquí vemos algo un principio bien importante. Lo que podemos ver es que Dios no le va a pedir a su pueblo algo de lo cual él mismo no le haya provisto, sino que Dios mismo provee de eso mismo, que es lo que el Señor espera en manifestación de gratitud por parte de su pueblo. Los hebreos no saldrían de Egipto con las manos vacías, sino que Dios les proveería de elementos para que les sirvieran en adoración. El principio que aprendemos es que las personas pueden manifestar su gratitud conforme han sido bendecidas por el Señor, y no como un sacrificio en angustia, como lo enseñó Yeshua. Yeshua habló de esta gran diferencia. Dios espera la gratitud de su pueblo, sí, pero no a costa de
sacrificios personales. Y esto es lo que en un momento dado tenemos nosotros que aprender a diferenciar. Vamos a Marcos 7, ya para terminar. Marcos 7, vamos a leer del versículo 1 al 13. Dice: se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas las manos, las condenaban. Esto es lo que les estaban condenando, les estaban reclamando porque no se lavaban las manos. Pero estaba hablando, es una referencia al lavado de manos ritual, Netilat Yadayim. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿ok? ¿Ya ven por dónde va Yeshua? Una vez más, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. No tiene que ver con un acto de limpieza, sino con un acto ritual, religioso. Verso 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Este ritual tiene que ver con una jarra especial que incluso lo siguen haciendo los ortodoxos allá en Israel, que tiene 2 asas. Simplemente tiene que ver con vertir agua en una mano y después la otra mano. No tiene que ver con un acto de lavado de manos, de limpieza, sino ritual, y esto acompañado de una serie de rezos. Es un acto religioso. Una vez más dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, que está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿En qué consiste la hipocresía? La hipocresía consiste en estar enseñando mandamientos de hombres. Aquí lo está diciendo: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está la hipocresía. ¿Cómo la calificó el Señor esa actitud? Yeshua, el Hijo de Dios, lo calificó como una hipocresía. Cuando alguien, quien quiera que sea, se dedica a enseñar mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Y qué creen? No se dan cuenta de lo que hacen. Piensan que no transgreden la ley. Pero claro que la transgreden. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un nombre al padre o la madre, es corbán, que quiere decir es mi ofrenda, es tu diezmo, es tu ofrenda, es tu dinerito que tienes que llevar porque ya te están pidiendo dinero ahí en X ministerio, quien sea, iglesia, congregación, lo que sea, Keilah, sinagoga, todo aquello con que pudiera ayudarte, le dice a su padre.
y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando el mandamiento de Dios. ¿Qué te está diciendo Yeshua? ¿Qué les estaba diciendo aquí? ¿Cómo es posible que no les enseñen al pueblo a primeramente proveer a los que necesitan, sobre todo con los que tienen responsabilidad? En este caso está hablando de los padres. O un esposo a su esposa. Por supuesto, los hijos, simplemente en la casa. Puede ser que quizás hubo muchos gastos y no tuviste o simplemente saliste a mano, ¿no? con los gastos, pero cumpliste. ¿Cómo crees que vas a dejar de sin comer a la familia con tal de llevar tu diezmo? Porque te lo están pidiendo. Porque hay que apoyar aquella obra de determinado ministerio. Miren, el punto no es no ayudar o no apoyar, ese no es el punto. El punto es no enseñar a cubrir las necesidades del pueblo, que eso tiene preeminencia por sobre todas las cosas. Eso Dios no lo ve bien. Tú podrás decir, que estoy apoyando esta y aquella obra. Sí, pero si tú no apoyaste a quien debías primeramente, a quien le estás esperando recibir de ti, por la responsabilidad que tienes, la responsabilidad moral que tienes, Dios no le va a agradar. A Jesucristo no le gustó esto. Lo recriminó e incluso les dijo hipócritas. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, lo que habéis enseñado, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Cuál es el principio entonces que aprendemos acerca de esos últimos versículos del capítulo 3 de Éxodo? Dios va a proveer, pero va a proveer primeramente lo que necesitas, el alimento, tus necesidades básicas, que lleves el pan a tu mesa, a tu casa, que proveas a tu familia lo que necesitas. Y conforme Dios te bendijo, si tienes la oportunidad, entonces puedes apoyar X o Y ministerio. O sea, el problema no es que no, o sea, el punto no es que no apoyes, no es eso. Es que a las personas se les tiene que enseñar primeramente a cumplir con una responsabilidad vital, que es ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. Si tú conoces, si tienes vecinos, si sabes gente que realmente necesita, que a veces no tiene ni para comer, ahí está tu responsabilidad. No puedes hacer caso omiso. Y si Dios te ha beneficiado, te ha bendecido y todavía puedes apoyar otras obras, está bien. O sea, eso nadie se pelea con eso. Eso no tiene nada que ver con el punto central de la enseñanza bíblica. Así es de que el principio que nosotros aprendemos aquí, cuando dice el Señor una vez más, verso 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a sus huepas alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. ¿Con qué propósito iba a hacer esto? Dios no los iba a sacar de la servidumbre con las manos vacías. No les iba a decir, vengan y sírvanme con las manos vacías. Por supuesto que no. El Señor va a proveer. Pero recordemos esto, no nos desconectemos del principio, porque servir a Dios es cumplir su ley. Lo que te está diciendo, la forma en cómo tienes que entender este último versículo es justo de que Dios lo que va a hacer contigo es que te va a permitir tener los recursos para darle a tus hijos y a tus hijas, ¿sí? Fíjate lo que dice, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, tu descendiente, los que dependen de ti.
porque de esa manera cumples la ley. Tienes que cumplir la ley por sobre todas las cosas. Ese es el propósito del servicio a Dios. ¿Okay? Así de que aquí recibe Moisés esta gran promesa y está preparándose para esta gran encomienda. Vamos a orar. Bueno, al escuchar este estudio a mí me vino a la mente ese pasaje de Apocalipsis, cuando Moisés ve la zarza ardiendo en el monte Horeb. Me viene el pasaje de Apocalipsis que dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y ese es Horeb, Yeshua sacando de su boca la espada que corta, la palabra de Dios, los mandamientos del Señor que nos cortan, ¿verdad? Que nos dan vida, que traen muerte, porque hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, pero a la vez trae vida. Bendito sea, Señor, gracias te damos, papito, porque nos hemos acercado, Señor, a este monte, para que tú nos digas, mi Dios, en qué estamos mal, qué debemos de corregir en nuestras vidas, Señor. Gracias porque esa espada nos ha cortado y lo que nos está trayendo es vida. Señor, sí morimos porque nos damos cuenta del pecado en el que hemos estado, pero a la vez nos arrepentimos y queremos volver a ti, Señor, queremos volver al origen, a esa tierra santa, Señor, a cumplir tus mandamientos como tú lo pensaste desde el origen, Señor. Gracias te damos, papito, por este estudio que nos has dado. Gracias porque nos mostraste qué es servirte, Señor, qué es adorarte, y que lo queremos hacer en nuestra vida día con día, Señor, en toda nuestra vida, con lo que hacemos, cada uno en nuestras responsabilidades, en nuestras actividades, porque todo lo que hacemos es como para ti, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, porque el alabarte no se limita solamente a poner una canción, sino el alabarte conlleva toda una vida, el hablar de ti en el camino, al acostarnos, al levantarnos, Señor, y al vivir tu palabra. Gracias te damos por mostrarnos esto. Te queremos servir, te queremos adorar en toda nuestra vida, Señor, que así mismo lo hagan nuestros hijos. Y te pido que bendigas a nuestros hijos, Señor, a nuestra descendencia, que tú los proveas, Señor, de estos bienes, no de bienes materiales, sino esta riqueza espiritual que tú tienes en tu palabra. Que despiertes sus espíritus, Señor, para que ellos puedan servirte en ese monte, Padre eterno, obedeciendo tus mandamientos y llevándolos a cabo en sus vidas. Gracias te damos, papito, por este tiempo que estamos en casa estudiando tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.